digna y atinada para entender los procesos sociales en nuestro país. Él ha trabajado mucho el tema de la felicidad, que es un elemento central, digamos, en el estudio de su trabajo, en el trabajo que hace él desde la investigación social, y creo que es una persona adecuada como para hablar en un conflicto de crisis como en el que estamos, ¿no es cierto? El doctor Jorge Yamamoto nos atiende a través de Zoom. ¿Cómo está, doctor Yamamoto? Bienvenido, un gusto conversar con usted. El gusto es mío, buenas noches. Doctor Yamamoto, desde la psicología social, ¿cómo se puede leer el conflicto donde nadie parece estar dispuesto a ceder sus propios espacios de poder? El tema se puede ver desde una manera un poco diferente. La lectura que uno puede hacer superficialmente es que hay una suerte de sinrazón, de pérdida de la cordura, de no darse cuenta de que las cosas se están haciendo al revés. Pero si analizamos otra perspectiva y otro contexto y otros fines, por ejemplo, que un grupo llega al poder con el afán de cambiar la democracia y perpetuarse en el poder. De pronto, el presidente electo es vacado o hace su autogolpe fallido y se activa un plan B en el cual se busca inestabilizar a la nueva forma de gobierno y empiezan una serie de pasos que pueden considerarse dentro de lo que se denominan operaciones psicológicas, es decir, sembrar miedo, terror y engaño con el fin de generar una forma ilícita de poder. Específicamente, en primer lugar, contratar a mercenarios para que generen desmanes y que estos mercenarios luego sean seguidos, especialmente por jóvenes y adolescentes que son más impulsivos, pero luego por una gran parte de una población que no está muy enterada, que no tiene mucho contacto con los medios de comunicación masivos y son más bien adoctrinados con mezcla de verdad y de mentira. Por ejemplo, se les informa que el presidente ha sido extraído de su puesto, pero luego se mezcla con que los malos, los ricos y poderosos son los que quieren perpetuarse en el poder y lo han sacado a la mala y que no quieren que los humildes, que los campesinos estén en el poder. Entonces eso va a generar una ira, un resentimiento y podemos tener 1.000, 2.000, 3.000 personas que van a una marcha, pero los que están en la línea del frente empiezan a tirar piedras, a incendiar cosas, luego son asusados y terminamos como en un partido de fútbol que sin querer empezamos a insultar al árbitro, que sin querer terminamos gritándole a la otra barra y agarrándonos a puñetes. Solamente que aquí no solamente son puñetes, sino es prender fuego y es tener una serie de actitudes vandálicas. Entonces, esa es una posible lectura desde la psicología social de lo que viene ocurriendo. Una acción orquestada con un fin y que recién estaría comenzando. Doctor Yamamoto, si seguimos esa línea de pensamiento, para bien o para mal, ya hay activado una suerte de razonamiento, engañado o no, impulsado o no, donde hay mucha gente movilizada siguiendo esa línea de acción. El gobierno ha ofrecido diálogo e ir a las regiones para hablar justamente con los sectores que están más subvertidos, más alzados frente al orden establecido. Yo quería preguntarle, cuando ese diálogo se dé, ¿qué puede ofrecer el gobierno central que no sea la ley? ¿Qué otra cosa podría ofrecer para disminuir las tensiones que seguramente van a seguir excitadas? Sí, yo separaría en dos partes la respuesta. La primera es que si esto es correcto, si hay un afán
de utilizar el engaño y de levantar a las masas con el fin de inestabilizar al gobierno y facilitar un plan B para perpetuarse en el poder, es de una enorme ingenuidad llamar al diálogo y a la paz. Es como que si hay un grupo de personas que quieren conquistar una laguna a la buena o a la mala, decirles, por favor, vamos a conversar bonito. ¿Cuál es la forma como se puede enfrentar esta situación asumiéndola como una situación beligerante, como lo sería, ¿no? Es decir, que hay gente que no va a dialogar, que hay gente que va a tomar la fuerza y la maña, entonces hay que trabajar a ese nivel. Dicho de otra manera, se va a necesitar mucha maña, mucha calle para poder salir adelante de esta situación tan complicada. Entonces, en primer lugar, está el tema de la fuerza, solo en primer lugar. Es decir, si hay un ataque violento, hay que frenar que ese ataque violento no termine paralizando las comunicaciones aéreas y terrestres. Recordemos que una de las tácticas de estos movimientos inestabilizadores es cortar el suministro de las grandes ciudades y así generar pánico, miedo, terror y gestionar esa estrategia a través del terror. Pero no es suficiente porque, como bien señaló, ya se prendió la mecha y cuando la gente ya está encendida y además tiene hijos muertos en este camino y además al haber muertos se les refuerza la historia falsa de que hay unos malvados que quieren entrar que quieren perpetuarse en el poder. Entonces, luego de eso se requiere hacer un plan de contrapersuasión. Dicho de una manera un poco ilustrativa y simple, si se ha lavado el cerebro a una persona, entonces hay que reprogramar el cerebro, eliminar el virus, el lavado cerebral y mostrarle la información que es la correcta. Entonces hay por lo menos dos grandes planos de trabajo aquí. Interesante. Ahora, doctor Yamamoto, se acuña una frase que viene de la política argentina, pero que está muy usada en nuestros días, que es el que se vayan todos. Este que se vayan todos no es solamente una expresión de los sectores más rurales o pauperizados de nuestro país que pudiesen haber hecho un enganche con la propuesta del presidente Castillo y con su personalidad y con su forma de actuar. El que se vayan todos suena tanto en la urbe como en la no urbe. Yo quería preguntarle si desde la psicología social, ¿cómo se puede impregnar un mensaje que no lleva a nada? Porque no puede haber un se vayan todos, porque alguien tiene que gobernar, alguien tiene que conducir el país. Sí, perdón, la última parte no la escuché. Sí, no se preocupe, doctor. Bien, solo los últimos 10 segundos, por favor. Sí, no, le decía lo siguiente, se ha acuñado en nuestro país la frase que se vayan todos, ¿no es cierto? Y yo le comentaba, doctor Yamamoto, que no es necesariamente una frase que viene de los sectores más rurales o de los sectores más pauperizados del país, sino creo que es una expresión tanto urbana como generalizada. En ese mismo sentido, hay gente que enarbola esa bandera, pero esa es una bandera que no lleva nada, que lleva al vacío mismo. No puede haber instituciones vacías, no se pueden ir todos. ¿Cómo operamos con un sentido común como ese? Sí, en primer lugar, esclarecer que esa observación aparece sistemáticamente en las encuestas. El Congreso tiene una peor aprobación de la que tenía el presidente y esto ha sido reforzado con ciertas acciones recientes de un congresista que va y le mete un puñete por la espalda a otro y después se va corriendo para que sus amigos lo defiendan. O sea, es una triple desgracia,
Primero, porque quiere resolver las cosas con golpe. Segundo, porque el golpe va por la espalda. Y tercero, luego que da el golpe se va corriendo y se defiende con sus amigos. Entonces, con ese tipo de imágenes, ¿qué validez va a tener el Congreso? Entonces tenemos todo un consenso en que hay que hacer algo, racional o no. Y sobre eso, luego se mezcla la verdad con la mentira, se mezcla algo que está inserto en el pensamiento de la gente con algo que se quiere inocular, como por ejemplo, cambiar la Constitución. Ahora, efectivamente hay un salto en el vacío a la hora de pedir que todos se vayan. Entonces ahí entran las propuestas y la explicación, pero como los ánimos están tan exacerbados, ¿qué ocurre en nuestro cerebro? El área del razonamiento y del pensamiento se inhibe y más bien nos ponemos necios y tercos con una meta. Este es el problema cuando no solamente ya hay polarización, sino ya se ha activado la ira, el encono, la agresividad, el estado mental de guerra, y ya resulta terrible porque ya no pensamos y reaccionamos, y eso generalmente termina muy mal como lo estamos viendo. Doctor Yamamoto, y en un ambiente de conflicto permanente, de peruanos contra peruanos, de agresiones que van y vienen, con muertos de por medio, como usted lo ha mencionado, ¿cómo se construye luego la resiliencia que necesitamos para volver a vivir en comunidad? Ese es un tema totalmente central, ¿no? O sea, no es poca cosa salir de este problema, y estamos viendo que el liderazgo que se está observando está yendo probablemente por una dirección que no va a generar ningún cambio. Pero asumamos que se da ese momento y se restablece cierto nivel de armonía básico. Yo diría que hay 3 pasos fundamentales. El primero es fomentar, no tanto educación en matemática, lenguaje, historia, sino fomentar un estado mental de lucidez. Claro, lucidez suena en abstracto, pero hablemos más en específico. La capacidad de conciencia y autorregulación. En buen castellano, la conciencia es dejar de actuar y pensar de manera automática, es decir, ya que se vayan todos, si quieren tomar el poder, vamos a incendiar todo. Esos pensamientos automáticos hay que cambiarlos por pensamientos racionales. Salir de uno mismo y observar y pensar las consecuencias que va a tener y actuar de forma inteligente, controlar esos pensamientos, controlar las emociones y actuar por algo práctico que va a ser de bienestar para todos. Y eso se debería de fomentar en las empresas, en los medios de comunicación, en la escuela desde pequeños. El problema está en que en la mercadotecnia en general, en los videojuegos, en las redes sociales, se busca apelar al pensamiento automático porque eso genera emociones más intensas y vende más. Sin duda. El pensamiento controlado es más frío, es de manejo de emociones. Entonces, ese sería un gran punto para lograr la armonía interna personal, de las relaciones interpersonales y de la patria. Pero esto puede ser usado para el mal. Un delincuente y un estratega terrorista con autocontrol se vuelve más peligroso. Entonces ahí hay que apelar a los valores, a entender e interiorizar que no solamente hay que pensar egoístamente, sino si yo pienso también en los demás, todos terminamos ganando. En estudios que hemos hecho en sociedades de mucha armonía y de mucha suma, en vez de estar macheteándose y polarizándose, tienen un pensamiento y es: primero piensa en tu vecino antes que pienses en ti mismo. ¿Y qué ocurre?
que al final todo el mundo piensa en mí. Y yo también pienso en los vecinos y se termina generando una sociedad muy sólida. Y en tercer lugar, dejar de ver en el corto plazo. No solamente vemos nuestros pasadores, sino vemos nutra guata. Tenemos reacciones de muy corto plazo. Es verdad. ¿Por qué compramos celulares con sangre? Porque vemos el corto plazo y en vez de que me cueste tantos miles de soles, me cuesta unos cuantos cientos. Pero no veo que estoy alimentando la muerte de nuestros jóvenes por los celulares. Hace poco salieron en varios medios de televisión que habían muchos robos en un área y que hacían los perjudicados comprar sus autopartes robadas. Así es. Entonces, en vez de pagar 500 o 1000 soles por un nuevo espejo, pagaban unos 100 soles, pero ¿qué hacían? Financiar y perpetuar el sistema de robos. Entonces, tener un poquitito de largo plazo y darnos cuenta con autocontrol y autoconciencia y valores qué es lo más correcto, con esos 3 pequeños pasos podemos armar un trípode que puede darle estabilidad a la imagen del futuro de nuestro país. Doctor Yamamoto, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber contestado a nuestras inquietudes esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante entrevista. El doctor Jorge Yamamoto, investigador social, ha estado con nosotros en el programa y no nos ha dado tiempo a hablarlo, pero valdría la pena comentarlo antes de cerrar esta entrevista, y es que